Alumnos de laboratorio de circuitos eléctricos. Aquí este video para que puedan realizar su práctica número 4, simular su práctica número 4. Aquí un poco más de información. Bueno, esta práctica está diseñada para ser probada en un sistema trifásico. El sistema trifásico es realmente como la Comisión Federal de Electricidad maneja su generación de electricidad. El generador del que habíamos hablado en realidad es un sistema de este tipo. Es como tener 3 generadores. Cada uno genera un voltaje en particular y las fases entre ellos están separadas 120 grados, de tal manera que si las viéramos en un osciloscopio observaríamos esto, si las viéramos las 3 al mismo tiempo. El voltaje entre una de las fases y el neutro es de 127 volts. En cambio, el voltaje entre fases, entre fase 1 y fase 2, o fase 1 y 3, o entre 2 y 3, es de 220 volts efectivos. La razón por la que usamos 127 volts en un sistema monofásico es al tomar una sola de las líneas, y pues es porque el sistema trifásico, el voltaje efectivo entre una de ellas, pues serían esos 220 volts efectivos entre la raíz de 3. Cuando se saca en el sistema se realiza la operación y el resultado pues son efectivamente 220 entre raíz de 3, son 127 volts. Esa es la razón por la que en México usamos 127 volts con una sola fase, porque el sistema es trifásico, estrella de 220. En su práctica, pues van a tener que simular 3 fuentes diferentes, separen cada uno de ellos 120 grados. O sea, cada fase que utilicen debe de estar separada 120 grados entre uno y otro. En un sistema trifásico, si ponemos cargas, vamos a pensar que aquí en la fase 1 coloco una carga con respecto a tierra, y si en la fase 2 pongo otra carga con respecto a tierra, y si en la carga 3 pongo otra carga con respecto a tierra, es un sistema trifásico utilizando típicamente, lo que tenemos es esto, que la corriente de la fase 1 sale y regresa por la terminal común. La de la fase 2 sale corriente y regresa también por la tierra. Y la fase 3 sale y regresa también por la tierra. Significa que para que no haya un problema en el cableado, la tierra de un sistema trifásico debe de ser más, el calibre del cable debe de ser mayor para que pueda absorber las 3 corrientes. Si a veces ocurre esto, que vamos a pensar que aquí sale 1 ampere, aquí sale otro ampere y aquí sale otro ampere, entonces por la tierra debe haber un retorno de 3 amperes, obviamente. Pero en ocasiones resulta que aquí sale 1 ampere, aquí sale 1 ampere, aquí sale 1 ampere y regresan únicamente 2 amperes. Significa que hay una fuga en algún lugar, en alguna parte existe una fuga en el retorno. O puede ser, bueno, lo dejaré así, es una fuga, funciona idéntico a si fuera agua. Un medidor de agua, otro medidor de agua, otro medidor de agua, y por donde retorna hay menos agua. ¿Qué significa? Que existe una fuga en el trayecto. En esta práctica, buena parte de lo que se
bueno, al simularlo no van a encontrar ninguna fuga, obviamente, a menos que simulen que existe ese lugar de fuga. Ese lugar de fuga podría ser simulado colocando una resistencia extra y yéndose por otro lugar hacia la Tierra física. ¿Sí? Podrían simularlo, pero no les voy a pedir que hagan algo por el estilo. En esta práctica la idea es ir a la zona de medidores, bueno, la zona de distribución del edificio. El lugar distribuye, es un sistema trifásico de entrada. En algunos lugares utilizan algunas zonas de ese edificio, por el equipo que se emplea, utiliza voltaje entre fases, porque hay equipo de 220 volts. Y la mayoría utiliza pues la señal convencional casera, que es de 127. Entonces, en ese lugar, que es en la parte de atrás del edificio 6, en la planta baja, hay un sistema de distribución trifásica y lo que se hace es medir la corriente en cada una de las fases y medir la corriente en el retorno. Y si todo sale bien, pues la suma de las tres debe ser la misma que la del retorno. También se busca o se espera que en un día convencional a una hora convencional, bueno, en una hora de uso normal, las tres corrientes sean muy similares. No van a ser idénticas, pero sí muy similares. ¿Eso qué implica? Que, bueno, similares me refiero a esto. Si aquí hay un ampere, aquí hay un ampere, aquí hay un ampere, significa que las cargas están balanceadas, están adecuadamente usándose el sistema. Todo el sistema, o sea, este arroja esa corriente, lo mismo que este y lo mismo que este. Si por acá hubiera 5 amperes y por aquí solo 1 y por acá solo medio ampere, quiere decir que esta fuente está usándose en demasía. El cable de esta fase pues sufre más calor, se desgasta más rápidamente. Entonces la idea cuando se instala un sistema trifásico es que las cargas estén debidamente equilibradas en ese sistema. En esa práctica lo que también se revisa es qué tan equilibradas están esas corrientes, esas cargas. Cuando le ponemos una gran carga, ¿qué significa? Pues una resistencia muy pequeña, una resistencia muy, muy pequeña, muy baja. ¿Qué va a ocurrir? Va a exigir mucha corriente y puede dañar, no propiamente el equipo, no necesariamente el equipo, porque hay elementos de protección. En la casa los tenemos. ¿Qué pasa cuando hacemos un cortocircuito? O ponemos una carga que absorbe demasiada corriente. Bueno, pues hay un interruptor automático, le llamamos breaker, es un interruptor termomagnético. Cuando hay un gran flujo de corriente, genera un campo magnético de suficiente intensidad para bajar el interruptor, un interruptor mecánico. Y también hay otro elemento de protección que son los fusibles. Entonces podemos tener fusibles como elementos de protección y podemos tener interruptores termomagnéticos como elementos de interrupción. El fusible, una vez que se quema, pues hay que cambiarlo. Los interruptores termomagnéticos simplemente hay que volver bueno, primero hay que quitar el problema que lo causó y luego subir el interruptor para que vuelva a operar. Sin embargo, hay otros problemas cuando la carga es muy grande, o sea, cuando exige mucha corriente, daña la señal. O sea, aunque el fusible no se queme ni el interruptor termomagnético se baje, puede dañarse la señal eléctrica. En el siguiente video vemos a qué me refiero con ese daño.